Dios les bendiga, Dios les guarde, reciban un cordial saludo de sus hermanos en Cristo, Yomar y Melissa Canales. Bienvenidos a una edición nueva de Restaurados 1. En esta edición nosotros estaremos hablando bajo el tema Dios en primer lugar. Pero antes quisiéramos enfocarnos en un error que cometemos y pasa por desapercibido, el cual es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría, además de ser una práctica religiosa en la cual se le rinde culto a una persona o a un ídolo, es amor y atención excesiva que se siente por una persona o alguna otra cosa. En pocas palabras, la idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios. Y de aquí estaremos pasando al primer punto que estaremos discutiendo en este día, que es autoevaluarse y reconocer cuál o cuáles son las prioridades en nuestra vida. ¿A qué nuestra atención está dirigida? ¿A qué nuestros pensamientos están siendo ocupados en todo momento? Si nosotros podemos buscar la palabra en Marcos 12:30, la palabra se lee así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí lo que la palabra nos está diciendo, que sobre todas las cosas que nosotros hagamos en nuestro diario vivir, sobre todas las cosas que nosotros podamos gastar nuestra energía, Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Yo voy a usar a mi esposa como ejemplo. Mi amor, yo te amo mucho, pero si yo te doy el primer lugar a ti, yo estaría poniendo a Dios como segundo lugar. Nada en este mundo, ni tú, ni mis hijos, ni nada de lo que yo haga en mi diario vivir, puede estar antes que Dios. ¿Qué además de mis hijos y de mi esposa que yo hiciera o que ustedes hicieran puede ocupar ese primer lugar? Las redes sociales, el teléfono, el trabajo, un carro, un familiar, una novia, una pareja. O sea, todo lo que nosotros hagamos en nuestro diario vivir que nos quite la vista, el enfoque de lo que es Dios y en nosotros darle el primer lugar es idolatría. Y esto es un error, esto es algo que es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque enseguida que nosotros comenzamos a enfocarnos en otras cosas que no es Dios, nosotros comenzamos a decaer espiritualmente porque nos estamos centrando en cosas que no tienen sentido. Porque nada en este mundo puede tomar el primer lugar que no sea Dios. Y hay muchas personas que están cometiendo este error. Yo sé lo que es eso porque yo estuve ahí. Y fue una de las razones por la cual yo me vi tentado y caí en tentaciones que no debía. ¿Por qué? Porque di el primer lugar a otras cosas que tomaron prioridades antes que darle prioridad a Dios. Y por eso nosotros estamos trayendo este tema, porque es bien importante. Nosotros simplemente queremos traer conciencia de que solamente Dios puede tomar el primer lugar en tu vida. Si tú quieres ver un mover de Dios sobrenatural en tu vida, tú quieres ver algo que suceda en tu vida, dale el primer lugar a Dios. Dale el primado a Dios. Dedícate a Él. ¿Sabe? Porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro diario vivir que nos roban la atención en un momento rápido. Y es muy fácil distraerse en cosas que no tengan que ver con Dios. Muchas veces caemos en ese error y de momento puede ser que la palabra idolatría nos suene muy fuerte y tal vez alguien diga, pero yo no idolatro a ningún ídolo. Y es como tú estás diciendo, no se trata de rendirle culto a alguien, simplemente es todo aquello que ocupa nuestra mente más que cualquier otra cosa, ya eso se considera idolatría. Todo lo que sea nuestro motor o nuestra mayor pasión en la vida, si no lo es Dios, le estamos dando un lugar que Él no se merece. Y es muy, muy peligroso y muy común. Muchas personas no saben que están cayendo en este error, pero con nuestras acciones, sin querer, ponemos a Dios en segundo o tercer plano y muchas veces no nos damos cuenta
pero hay que autoevaluarnos, como tú decías, y reconocer dónde está Dios en mi vida, porque es uno de los pasos muy importantes para poder ser restaurado, y de eso es que se trata. Eso es así. Y pasamos al segundo punto, que es arrepentirse. Esto es un pecado, y como todo pecado, tenemos que arrepentirnos. Luego de que hacemos la autoevaluación, como tú estabas hablando, tenemos que reconocer que Dios tal vez no esté en ese lugar que Él se merece, porque sobre todas las cosas Él se merece el primer lugar. Él fue nuestro creador. Si estamos en este mundo es por Él. Nada puede ser más importante que el Señor. Y tenemos que arrepentirnos. Y yo les quiero leer en Apocalipsis 2, versículo 4 al 5, un versículo un poquito confrontante, pero es bueno saber y nos deja saber, ¿verdad?, que tenemos que arrepentirnos de esto precisamente que estamos hablando. Y dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Este versículo lo vemos en Apocalipsis, como ya dijimos, que lo escribió el apóstol Juan, que él estaba hablando incluso a cristianos, estaba hablando a personas, era un mensaje para una iglesia, la iglesia de Éfeso. Personas que le servían a Dios, personas que no eran malas personas, simple y sencillamente se habían desenfocado tanto en otras cosas que Dios, tal vez sin querer, pasó a segundo plano. Y en este mensaje fuerte, ¿verdad?, le dice el Señor a Juan que esta iglesia tenía que arrepentirse de haber perdido su primer amor, porque nuestro primer amor tiene que ser el Señor. Y tenemos que arrepentirnos. Incluso aquí se habla de donde has caído, como que es una caída. Y como tú bien estabas diciendo, comienza nuestra vida espiritual a decaer. Comenzamos a estancarnos, no sabemos qué es lo que está pasando. Un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero de cosas que pueden empezar, ¿verdad?, a llegar a nuestra vida sin nosotros muchas veces darnos cuenta. Vivimos en un mundo donde hay tanto que hacer, tenemos trabajo, tenemos familia, y es bien fácil desenfocarnos y dejar a Dios para luego. Eso es algo cierto, porque cuando nosotros desenfocamos nuestra vista de Cristo, el enemigo toma ventaja y empieza a sembrar cosas en nuestra mente y a poner cosas en nuestra vida que nos va a mantener aún más alejados de lo que es Dios y tener a Dios como primer lugar en nuestras vidas. Y tenemos que recordar también esto: todo lo que el Señor ve que en nuestra vida nos está sacando del camino y le está quitando su autoridad en nuestra vida, su lugar, el Señor puede que nos los quite. Puede que Él remueva eso hasta que nosotros entendamos que todo lo que nosotros obtenemos en la vida, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, todo esto son añadiduras. Porque como habíamos dicho en las ediciones anteriores, tenemos que buscar el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. No podemos buscar a Dios nada más por añadidura, y no podemos dejar que nuestras añadiduras sean lo que reine en nuestro corazón y en nuestra vida, porque el Señor lo va a remover, porque Él no quiere que tú te distraigas. Él quiere primeramente que nosotros seamos salvos. Amén. ¿Verdad? Porque tenemos que entender que en Él está nuestra esperanza y en Él está nuestra salvación. Y el no tener esa conexión con Él y el no darle ese lugar, nuestra salvación está en peligro. Sin contar que las añadiduras no vendrán hasta que lo pongamos a Él en primer lugar. Muy, muy, muy importante. Luego pasamos al tercer punto, que es el conocer nuestra identidad. Luego que nos autoevaluamos, luego que nos arrepentimos, tenemos que dedicar el tiempo a saber quiénes somos. Cuando no tenemos identidad, tendemos a caer en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos primero quién es Dios y no sabemos, por ende, quiénes somos nosotros. Para nosotros saber quiénes somos nosotros, tenemos que primero dedicarnos tiempo a conocer ese Dios maravilloso que nos creó,
y el saber por qué estoy aquí. Yo no nada más estoy aquí para trabajar, no nada más estoy aquí para tener una pareja, para tener hijos. No, no, no. Fuimos creados con un propósito eterno. Fuimos creados para unas obras ya destinadas. Y eso lo vemos en Efesios 2:10. La palabra dice, somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Esto quiere decir que Dios, cuando te imaginó, cuando Él te pensó, cuando Él te formó en el vientre de tu madre, ya tú venías con un propósito, con unas obras que Él quiere que tú lleves a cabo. Y no podemos venir ¿verdad?, a los pies del Señor a vivir a nuestra manera. No, debemos decir y preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿por qué me creaste? ¿Cuál es mi propósito? Ahí es donde tenemos nuestra identidad. Solamente en Cristo podemos encontrar esa identidad y podemos saber por qué estamos aquí. A mí me encantaría, ¿verdad?, saber qué es lo que Dios quiere que yo haga para la próxima temporada. ¿Por qué? Porque Él fue el que me creó. La palabra dice también que somos embajadores de Cristo, del reino de los cielos, y que fuimos hechos por Él y para Él. Así que es bien importante que tomemos ese tiempo para saber quiénes somos, para que podamos tener identidad. Porque una persona falta de identidad se aferra a cosas que no debería, que no deben tener ese primer lugar en su vida. Y nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ajá. Nosotros somos exactamente, fuimos pensados, creados con un propósito. Y tenemos una identidad, como tú mencionaste, en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra de vida. Nosotros tenemos que vivir una vida conforme al corazón de Dios, para que Dios pueda seguir añadiendo cosas en nuestra vida, que solamente Él sabe que nosotros vamos a poder utilizar y vamos a poder apreciar en ese momento, cuando sea necesario. Porque si Él nos da algo que nos va a robar el tiempo y la vida de Él, como tú dijiste ahorita, mencionaste ahorita, Él lo va a quitar. Y por eso a veces nosotros nos sentimos en situaciones que perdemos cosas, pero es porque Dios lo único que Él está tratando de hacer es llamar nuestra atención. Así mismo es. Me venía a la mente cuando yo conocí a mi esposo, yo estaba estudiando en la universidad y mi sueño siempre fue ser maestra, porque yo pensaba que esa era mi identidad, que el título de ser maestra y el poder graduarme era lo que me iba a dar identidad, lo que pues me definía como persona. Recuerdo que luego que pues me fui con mi esposo y nos casamos, se me hizo bien difícil terminar mi universidad. Y yo vivía frustrada. Sumamente frustrada. Frustrada porque no pude estudiar, tuve mis niños, vinimos para los Estados Unidos y se me hizo bien difícil poder terminar mis estudios. El idioma también era un poquito una barrera al principio. ¿Y qué les cuento? Fue bien difícil porque yo decía, yo tengo que ser una profesional, yo tengo que estudiar, yo no puedo ser una don nadie. Y yo tenía eso bien en mí. Y yo decía, yo soy maestra, yo quiero ser profesional, quiero tener mi título. Y sufría y lloraba, hasta nuestra relación se vio afectada porque muchas veces yo hasta lo culpaba a él. Por tu culpa, porque me trajiste para acá, yo no pude terminar mis estudios. Y fue fueron unos años bien difíciles para mí. Recuerdo que cuando vine a los caminos del Señor, vi que a medida que me dedicaba al Señor, a servirle, a conocerle, ese deseo sí estaba en mí, pero no era lo primero en mi vida. Ya yo empezaba a entender que yo no nada más estaba aquí para ser maestra, para tener un trabajo, un ingreso, una familia y ya. Y recuerdo que a medida, ¿verdad?, que pasaba el tiempo con el Señor, esa pasión y esa prioridad fue menguando poco a poco. Recuerdo que el año pasado le dije al Señor, Señor,
tú me creaste, ya yo sé quién yo soy en ti, ya tú me has dado un poquito del plan que tú tienes para nosotros, porque el Señor nunca te da el plan completo, te lo va dando poco a poco. Y yo le dije, si es tu voluntad, yo voy a tener mi título, voy a terminar mi bachillerato y voy a ser una maestra, si tú lo quieres. Si tú no quieres, no lo hago, porque ya yo sé que yo vivo para ti y vivo para servirte y tú tienes planes conmigo. Y yo me sentía como el apóstol Pablo, cuando dijo, mira, el apóstol Pablo era súper preparado. Y él llegó a decir que él lo daba todo por basura, que todo aquello que era prioridad en su vida pasó a segundo plano cuando él conoció a Cristo, cuando él tuvo un encuentro con él. Y él dijo, todo aquello por lo que yo me afané, estoy hablando en mis propias palabras, yo lo he dado por basura, por el Evangelio, por esta causa, por el Señor. Y así mismo se lo dije al Señor, si es tu voluntad, se hará. Si no, aquí estoy, heme aquí. Yo estoy enamorada de ti, yo quiero servirte y yo lo que quiero es qué tú vas a hacer conmigo en esta temporada. El día menos pensado, luego de esa oración, el Señor me abrió la puerta para yo terminar mis estudios. Proveyó el dinero. Una persona que no me conocía a través de una hermana de la iglesia me llama y me dice, te tengo a la escuela donde vas a terminar tu práctica. Y yo me quedé, wow. Cuando eso no fue más la prioridad en mi vida, cuando eso ya no me frustraba, cuando eso ya no controlaba mi identidad, porque yo pensaba que un título controlaría, me daría algún tipo de estima o me haría alguien en la vida, el Señor permitió que yo terminara mis estudios. Hoy en día, para la gloria del Señor, soy maestra, trabajo con los niños y me encanta, pero sé quién soy y sé que si el Señor algún día me dice, ahora en esta temporada te quiero trabajando en esto, con mucho gusto lo dejo. ¿Por qué? Porque ya yo sé que soy una embajadora de Cristo y lo que el Señor quiere que yo haga, eso se hará porque Él es primero en mi vida. Eso es así. Entonces, en un momento en tu vida, tú estabas afanándote por querer algo que no era en el momento de Dios, que no era la voluntad de Dios en ese momento. Entonces, el momento que tú decidiste dejarlo en las manos de Dios y no aferrarte en eso, que verdaderamente de corazón lo hiciste, que tú decidiste soltarlo, Señor, si es tu voluntad lo hago, si no, está en tus manos. Ahí fue que el Señor luego pudo obrar a tu favor. Y quizás tú que estás viendo este video, en tu vida tengas una persona, tengas algo que has tratado de agarrarte de eso y no ha sido la voluntad de Dios en ese momento. Quizás tú estás aferrado a ciertas cosas en la vida. Nosotros no sabemos qué son. Dios las sabe. Pero si tú sientes que necesitas dejar ir algo para que el Señor haga su voluntad en tu vida y sientes que este mensaje ha ministrado a tu vida, te ofrecemos que ores y que entregues esa carga, eso que tú has tanto querido, que has querido tanto, que lo pongas en las manos de Dios. Amén. Porque solamente Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tú decidas poner a Dios en primer lugar y dejar ir, soltar lo que te está quitando el primer lugar o lo que te está quitando el tiempo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias nuevamente a todas las personas que nos están viendo, todas las personas que nos siguen a través de Instagram. Ustedes son de gran bendición a nuestras vidas. Estamos aquí para ayudarles lo que Dios nos permita. Sean todos más que bendecidos. Dios le bendiga.